Estudiando este pasaje de las Escrituras, pensaba no solo en la conversión de Pablo, que es el tema que venimos estudiando, sino en la conversión de nosotros, en la mía, de pronto en la conversión de algunos de ustedes que los conozco, y le pido al Señor que los que escuchen este mensaje pues piensen en sus propias conversiones, y si hasta este momento no han entregado su vida al Señor como el Señor y Salvador, porque a veces lo recibimos como Salvador, pero cuando ya se trata de Señor, del control de mi vida, como que hasta ahí ya la relación no marcha. Entonces pensé mucho en eso, en las reacciones propias y externas que generan una conversión. Y vemos cómo Jesús, en el caso de Saulo, el que posteriormente es llamado Pablo, pues el Señor se le presenta de una manera personal y le trastorna todos los planes que tenía, absolutamente todos los planes, y le muestra, es que ya no es lo que tú tenías como planes, sino que empieza a manifestarle cuáles son los planes de él. Y bueno, llevamos casi 2000 años recibiendo las enseñanzas de este hombre que fue completamente transformado por el Señor. Y estas son historias que vamos leyendo aquí por partecitas, y quisiéramos como devorarlas y no perderle ningún detalle. Queremos como recibir todo lo que fue esa conversión de este hombre que ha servido para que millones y millones de personas lleguen a conocer a Cristo como Señor y Salvador, o consoliden esa fe de una manera especial. Dejemos entonces que el médico Lucas siga con este relato maravilloso en el libro de Hechos, capítulo 9, y vamos a leer hoy versículos 20 al 31, y dice así la palabra del Señor. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Pero quiero recordarles, ¿y enseguida qué? Y enseguida que de sus ojos cayeron esas escamas, y que tomó alimentos y cobró fuerzas, y que por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces empieza en el versículo 20. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Versículo 23. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor.
También hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entretanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Padre, gracias por estas maravillosas enseñanzas, Señor. Gracias porque tú permites que nos deleitemos, Señor, en lo que fue la conversión de Pablo. Gracias, Señor, por mostrarlo tan común y corriente, tan sencillo y vulnerable, pero tan poderoso, Señor, cuando fue transformado por ese encuentro personal y real contigo. Gracias, mi Señor, por este ejemplo maravilloso de conversión y de convicción. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, mucho que hablar acerca de lo que fue la conversión de Pablo, pero hay algo que debe animarnos, y es que no está en las Escrituras para que nosotros, punto por punto, tengamos que experimentar conversiones iguales a esas. Simplemente es un modelo de conversión, pero el Señor permite que todos los detalles de la conversión de Saulo sean sacados a la luz, queden consignados para edificación de todos nosotros. Entonces, recibe la vista y es lleno del Espíritu Santo, pero ahí es donde comienza en forma el plan de Dios. Y vamos a mirar las reacciones iniciales de todas las personas que participan en esta porción. Y una de las reacciones que vemos es la sorpresa. Y pues para Dios todo es conocido, absolutamente todo, y para Él esto no es sorpresa, pero para Saulo sí. Todo esto estuvo lleno de sorpresas, desde el encuentro, la forma como cayó, la luz que lo encegueció, la voz, la confrontación, las palabras, el saber que después de ir con esa decisión a perseguir a los creyentes, a los que hablaban de Jesús y Jesús resucitado, entonces luego de llegar con ese poder y esa soberbia, respirando fuerte, inclusive lo comparan como con un toro bravo, y luego necesita que alguien lo lleve a un sitio a reposar y a descansar. Entonces fue sorpresa perder la vista, fue sorpresa depender de otros, fue sorpresa la manera como el Señor se le presentó. Pero también Ananías recibió mucha sorpresa, porque Ananías le temía profundamente a este hombre, y Ananías sabe que él es el instrumento de Dios utilizado para llevarle sanidad a Saulo, pero también para insertarlo en la vida de la iglesia, de los creyentes del Señor. Entonces, aquí no solamente estamos hablando de algo físico, sino de algo que a estos dos hombres les pasó en su interior, y es que ambos obedecieron al Señor en la medida en que el Señor les iba revelando sus planes. Y esto es algo que a todos nos sucede. Lo que pasa es que no directamente el Señor ni nos tumba, ni estamos ciegos, pero creo que el Señor, a la inmensa mayoría de nosotros, los convertidos, ha dispuesto un Ananías que nos ayude en el proceso, un Ananías que nos acompañe, una persona que nos hable, una persona que, obediente a la instrucción dada por Dios de llevar el Evangelio a todas las naciones, entonces un día nos dedicó tiempo, amor, con paciencia, y nos explicó, y eso es parte
de las cosas que Dios hace. Pero nosotros nos sorprendemos grandemente cuando descubrimos el tamaño de Dios comparado con la insignificancia nuestra. Cuando empezamos a comprender lo que es la santidad de Dios y dimensionamos nuestro pecado, ¿quién no se sorprende? Porque Dios, en medio de esas circunstancias pasadas y actuales, Dios se haya fijado en nosotros. Yo le doy siempre gracias, porque a mí no se me olvida cómo era yo antes de estar con el Señor. Palabras, sensaciones, actuaciones, pensamientos, a veces llegan a mi mente, no con la carga de la culpa, porque todo eso lo he llevado al Señor, pero sí es indispensable que yo lo recuerde para que tenga amor misericordioso con el que está empezando el proceso, porque lo que compruebo una y otra vez es que Dios no me ha utilizado como un instrumento porque yo sea buena o merecedora, sino porque Dios se glorifica en las cosas malas, cuando esas cosas malas en sus manos sufren la transformación que Él necesita para que la palabra sea llevada. Entonces, ¿cómo no sorprenderse con la conversión, tanto Saulo como nosotros, si tenemos presente que Dios tiene en mente, en su corazón, la salvación de toda la humanidad? Eso es lo que Él anhela. Eso es lo que yo llamo la utopía de Dios. Ustedes saben que me encanta siempre hablar del pensamiento y el sentimiento utópico de Dios para con una generación y con una humanidad que permanentemente le da la espalda por su soberbia y por su prepotencia. Entonces, el Señor quiere la salvación de la humanidad completa, pero saber que a cada uno de nosotros, así como a Saulo, lo miró en forma personal y real, eso sorprende. Eso no es algo que pase desapercibido. Pero luego de la sorpresa uno no se puede quedar ahí. Saulo no se quedó ahí. ¿Qué fue lo que Dios hizo en Saulo? Una vez que le muestra quién es Él, Saulo empieza a dar pasos de obediencia. Y es que Dios empieza, cuando se empiezan a dar las conversiones, Dios empieza a mostrar que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, que son muy distintos. Y Dios le está mostrando a Saulo que para él tenía cosas grandes y maravillosas que le iba a enseñar. Pero para poder que las descubriera, ¿qué tenía que hacer? Unir a esa conversión, unir la obediencia y la acción, porque si Saulo se queda ahí quieto, si cada uno de nosotros se queda quieto cuando es convertido, no se ve todo lo que es el desarrollo del plan de Dios para cada persona que cree. Y cuando empezamos a dar esas muestras de fe en nuestra conversión, es cuando empezamos a transitar ese camino que Dios nos muestra. Solo cuando empezamos a caminar se va clarificando el plan de Dios. Dios no nos dice, siéntese ahí que le voy a dar el plan suyo para toda la vida, no, como hizo con Abraham, ¿ven? Y no le dijo ni para dónde, solo le dijo, anda a un sitio y yo estaré contigo y yo te llevo, pero no le dio el mapa, absolutamente nada de eso, pero estuvo siempre con él. Igual pasó con Saulo. Saulo empezó a descubrir el plan de Dios. Cuando Ananías le dijo, es que tú eres mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi nombre.
No, pues qué plan tan halagador. Muy complejo, de perseguidor a perseguido, de el que imprimía dolor y sufrimiento sobre otros a la promesa de recibir él mismo ese dolor y sufrimiento. ¿Cuándo lo supo Saulo? Cuando el instrumento utilizado por Dios, que fue Ananías, se lo dijo clarito. Entonces, lo que empieza Saulo a descubrir es que él primero estaba ciego de sus ojitos, pero a medida que va escuchando, entonces se da cuenta que su ceguera era interior, que no solo era una ceguera exterior, sino una ceguera interior. Entonces, ahora Saulo lo que tiene que hacer es obedecer así como Ananías obedeció. Pero hay algo, no solamente ellos se sorprendieron, toda la gente se sorprendió. Dice en el 9:21, y todos los que escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Es decir, en la mente y en el corazón de los que escuchaban al recién convertido, ¿qué era lo que había? Asombro y temor. No se sabe cuál de los dos más grande, pero eso era lo que ellos tenían. Estaban pasmados y asustados porque sabían a quién representaba. Entonces, ellos no estaban viendo a un ministro de la palabra del Señor. En esos primeros momentos no. Ellos lo que veían era al perseguidor de cristianos que los estaba atemorizando. ¿Qué hacía Saulo? Saulo no se quedaba callado, sino que Saulo lo que mostraba era lo que hasta el momento él sabía, que Jesús es el Cristo. Nosotros entendemos lo que significa el Cristo y lo que era el Cristo para todos estos judíos, que lo que tenían es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios a través de los profetas. El Cristo es el ungido de Dios, el prometido de Dios, el Salvador, el que le iba a dar liberación a su pueblo. Por eso es que siempre que pensaban en el Mesías, en el Cristo, en el ungido, pensaban en un líder político que llegara a restaurarles todo lo que era la tierra y devolver esa identidad del pueblo judío. Entonces, el que estaba convenciendo a Saulo era ¿quién? No era la gente, no eran las reacciones de la persona, sino que era Dios mismo que estaba trabajando en él. Pero llegó el momento en que le dijo, no, es que aquí no puedes quedarte de esta manera. El plan mío va mucho más allá de esto que hasta ahorita estás viendo. Entonces, empezó Pablo a mostrar esas como evidencias, esas reacciones de su convicción, de su conversión, en tres aspectos muy importantes, y fueron reacciones en cuanto a su relación con Dios. Fue lo primero que cambió, porque pasó de ser opositor a Dios a ser servidor de Dios, y se dio cuenta que era que estaba luchando contra aquel que él mismo pensaba que estaba ayudando, porque el Señor mismo le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Qué es lo que te he hecho para que me persigas de esa manera? Entonces, ahora Saulo sabe que él está vivo, que él ha resucitado, y lo llama Señor y se dispone a obedecerlo. Se sujetó, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros, antes de servir en la obra del Señor, debemos sujetarnos a Él, no sujetarlo a Él a nuestra forma de pensar,
a nuestra forma de actuar, sino que somos nosotros quienes nos amarramos a Él. Hagan de cuenta que literalmente se amarran a la cruz de Cristo y que de ahí en adelante, de esa cruz, de ese Cristo, emane todo lo que uno va a hacer de ahí en adelante. Pero también tuvo reacciones en cuanto a la relación con la iglesia, porque pasó de perseguir a los creyentes a querer formar parte de ese grupo de creyentes. Él ya quería eso, entonces fue un cambio radical en su actitud. Del orgullo que tenía y de la rabia que tenía, pasó a una sumisión delante de ellos. De llamarlos los enemigos de Dios, pasó a llamarlos hermanos y a ser llamado hermanos. Entonces cambió por completo. Y pensaba yo con respecto a la iglesia, que hay mucha gente que dice, no, es que yo he sido convertido, yo soy creyente, yo soy cristiano, y nunca los ve uno haciendo parte de una congregación. Y eso es importante, no para salvación, porque una iglesia nos salva, y siempre lo repito. Nosotros cuando llevamos el evangelio debemos llevar a la persona, a quien le estamos llevando el evangelio, mostrarle a la persona de Cristo. Pero aquí, en las casas de oración, nos reunimos los que creemos en Él, nos alimentamos con la palabra, nos ayudamos unos a otros, nos pulimos el uno con el otro, con las imperfecciones del otro, nos ayudamos, hasta que vamos teniendo esa imagen que Dios quiere en cada uno de nosotros. Pero allá solitos no lo logramos, solos no lo logramos, es a través de la integración. Por eso la iglesia es ese sueño maravilloso de Dios, esa es su novia, y eso es lo que Él quiere para todos los creyentes. También tuvo reacciones en cuanto a la relación con el mundo. ¿Por qué con el mundo? Porque los propósitos de Dios incluían mucho más que Jerusalén, incluían gobernantes, gentiles y aún a los judíos, que era el pueblo de Dios. Entonces era para todo el mundo. Por eso fue que Saulo pudo hablar con toda propiedad que no había distinción entre griegos, judíos, hombres, mujeres, entre nadie, entre ninguno, porque eso fue lo que el Señor lo llevó, a que tuviera reacciones en cuanto a su relación con el mundo. Entonces ya no era una relación de aprovechar cosas del mundo, sino inclusive de rechazar cosas del mundo, de rechazar aquellas cosas que antes le parecían tan atractivas y tan buenas, y ya considerar que no son tan importantes para él. Entonces, aquí vemos todas esas evidencias, empezamos a verlas, porque es en toda la historia de Pablo donde vemos la multitud de evidencias de la transformación tanto interna como externa. Pero yo quiero que miremos qué fue lo que pasó, dónde está como un punto clave en este relato que nos permite ver que esa transformación de Saulo no fue así tan instantánea. Esa transformación de Saulo no fue de 3 días en ayuno, ciego físicamente para tener como una gran visión espiritual. Algo pasó, y son palabras que están consignadas en el versículo 23. Dice el médico Lucas: después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. Pero el mismo Saulo nos explica qué es eso de muchos días, porque cuando uno lo lee así rápido, uno dice, bueno, después de muchos días, entonces él iba a la sinagoga y luego
se quedó ahí un tiempecito en Damasco, que es donde él está, y trataron de matarlo. Vamos por favor a Gálatas capítulo 1, y yo les voy a leer del versículo 11 al 18, para que comprendamos bien qué son esos muchos días. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Entonces, mire, antes, por eso les digo yo, uno llega y lee esa partecita, pero la palabra explica la palabra. Las escrituras, los libros, aclaran partes de los libros, y lo dice el mismo Saulo, que antes de dedicarse a la predicación a los gentiles, antes de ir a Jerusalén, ¿qué hizo él? Se marchó al desierto de Arabia, entre otras cosas quedaba ahí muy cercano. ¿Y para qué se fue? Para dedicarse al estudio, la meditación y la oración. Es que había un seminario en Arabia. No había ningún seminario. Es Jesús mismo, y ahí Pablo lo consigna. Él recibió de Jesús mismo toda la enseñanza. Y eso a nosotros nos deja mucho que pensar, porque vean, cuando nosotros recién nos convertimos, ¿quién es el que más predica? El recién convertido. Ahora, ¿qué predicaba Pablo? Pablo lo que decía es, Él está vivo. Él está vivo. El que yo decía que no era Dios, sí es Dios. Y no está muerto, Él resucitó, Él está vivo. Pero hasta el momento no había una teología muy sustentada. Pero cuando vemos que Él regresa de Arabia, Él llega con toda la claridad teológica de qué significa que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, pero que Jesús también es el Hijo del Hombre, que era lo que antes no se aceptaba, se consideraba como una herejía. Pero recordemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Fue Dios en tanto no pecó, pero Él no tenía ventajas sobre otros, no se teletransportaba, Él decidió humanarse en un ser tan limitado como el ser humano, y lo hizo para mostrarle de qué manera el hombre podía llegar a Dios. Entonces, toda esa preparación se la dio Dios mismo, y era importante aclarar esto porque Él defendió muchas cosas. Él no fue recibido ni por los creyentes en Damasco, ni fue recibido por los creyentes en Jerusalén, pero tampoco fue bien recibido por los mismos apóstoles. Ellos decían, no, es que los que caminamos al lado de Jesús, los que recibimos su enseñanza,
fuimos nosotros. Pero Pablo les muestra, él les dice, él no llega a ponerse por encima de ellos, sino como igual a ellos en cuanto a ser un apóstol, y sustenta por qué. Mi enseñanza no proviene de hombres, mi enseñanza proviene de Dios. Por eso estuve ausente todo este tiempo, no porque me estuviera escondiendo, sino porque me estaba preparando. Entonces, esto es necesario que él lo aclare para defender la validez de él como siervo, como apóstol y como instruido por Jesús mismo. Es decir, que en ese tiempo era indispensable que él se retirara de todo lo que hacía, del bullicio, y que se dedicara a recibir. Ustedes entienden, mis hermanos, la importancia de retirarse, guardar silencio, recogerse, orar, no estar solamente hablando, mostrándose, como mostrando el éxito o algo, sino teniendo esos tiempos de intimidad con el Señor. ¿Qué le permitió todo este desierto, estos 3 años de recogimiento a Pablo? Entender lo que era la dimensión de la santidad de Dios para comprobar la dimensión de su pecado, entender cuánto dependía de él, qué cosas eran realmente importantes, lo que es la gracia. Solo se entiende la gracia cuando se dimensiona el regalo que se está recibiendo, y eso fue lo que él hizo. Por eso escribe de la manera que él escribe, por eso enseña de la forma que él enseña, porque solo una persona enseñada directamente por Dios puede mostrarlo de la manera que lo muestra. Solo una persona que vive, que tiene esa comunión permanente con el Señor, en soledad y en retiro, de la forma en que Él lo hizo, puede hablar de la forma como Pablo llegó a hacerlo. Ahora, esto no es una invitación a que nos vamos para un monasterio, como una opción para recibir al Señor, pero sí es una invitación para que de manera premeditada, para que de manera deliberada digamos, voy a sacar media hora con mi Señor, alejado de todo, y si el único sitio donde puedes estar alejado de todo y de todos es el baño, también se puede convertir en un templo, para que no empecemos a decir que ese sitio en el cual nos vamos a separar para ese ratico con el Señor tiene que tener estas y estas otras características. No, porque es que el verdadero templo de Dios somos nosotros. Entonces yo me retiro de forma deliberada para tener ese tiempo para compartir con el Señor, y nosotros tenemos algo muy hermoso que es la palabra. Entonces, si yo hago un devocional hecho con calma, con serenidad, reflexionando, orando, leyendo, meditando en la palabra. Es que meditar no es pensar en una gran sábana en blanco y dejar la mente en blanco, no. Meditar como la Biblia enseña, como Dios enseña, es llenarnos por completo de la palabra del Señor, para que en la medida en que llenamos con la palabra del Señor, con lo bueno, se desaloje lo malo, lo que el mundo nos va entrando por los oídos, por los ojos, por todo el tacto, por todo lo que nosotros pensamos, sentimos, entonces que se pueda desalojar. Miren, lo que hizo Saulo lo podríamos llamar como un curso intensivo de teología, pero de teología práctica, y está a nuestra disposición, a disposición de todos y cada uno de nosotros, para que lo hagamos y lo empecemos a vivir. Tanto fue el impacto que tuvo
este tiempo de recogimiento de Saulo con el Señor, que dijo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. De Pablo perdió relaciones, amistades, trabajo, prestigio, perdió gran cantidad de cosas, pero al conocer a Cristo, ¿qué dijo? Todo eso es basura, comparado con lo que he conocido. Entonces, aquí lo que vemos y podemos traer como para nosotros es, miren todo lo que hizo el Señor con un hombre muy ocupado, muy activo, con un gran defensor de lo que era la ley de Dios y lo que él consideraba que era la relación con Dios desde su óptica. Pero ahora Dios le dice, venga, hace un tiempecito conmigo, yo le muestro la verdadera forma de relacionarse conmigo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, porque miren, sobre todo las iglesias y digamos todo, no solamente las iglesias, sino allá en el mundo, estamos llenos de personas que dicen es que yo creo en Dios. Y Él dice, entonces ven un tiempo conmigo para que me creas a mí. Eso es lo que tantas veces decimos, pasar de creer en Dios a creerle a Dios, y lo hacemos a través de esto. Pero no una lectura así, como apostando a quien lee más la Biblia durante toda su vida. Leído, entendido, eso me invita a una obediencia, pongo en práctica. Ese es el llamado del Señor, que cultivemos prácticas espirituales que nos unan con Él, que nos relacionen con Él, que nos permitan tiempo de soledad y de intimidad con Él, porque luego vamos a hablar de lo que es el proceso de santificación, y eso no se da de manera instantánea, pero sí es la petición de Dios para todos nosotros. Vamos a ponernos en pie y démosle gracias al Señor por este tiempecito. Vamos a darle gracias al Señor y digámosle ahí, desde el fondo de tu corazón, hagámosle esta oración. Mi Señor, gracias. Gracias por este ejemplo maravilloso. Y gracias, Padre, por esta invitación a disponer tiempos de intimidad contigo. Señor, permite, Señor, que anhelemos tiempos a solas contigo, alejados del bullicio de tanto trabajo y tanta ocupación, sin pensar que tenemos que recluirnos en un monasterio, que tenemos que disponer de un año sabático para encontrarte. Señor, tú haces grandes cosas con pequeños momentos que te entregamos. Y te pedimos, Señor, que coloques en nosotros tanto el querer como el hacer posible, que estos pequeños momentos sean esos momentos felices de cada uno de nuestros días. Gracias infinitas te damos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.